El Jack de Corazones capítulo 27, un cachorro menos tan pronto como Issei llegó a la Academia Quo, fue recibido por una visión que simultáneamente era y no era bienvenida. Kiba, ¿por qué los has cogido a todos? Sabes que eso es exactamente lo que quiere Cocabiel, ¿verdad? Matar a Rías y Sona e involucrar a los Maos. Ante él, en la puerta principal de la escuela, se encontraban Rías, Sona y todos los miembros de sus dos noblezas. Zenobia se mantuvo al margen, negándose a mezclarse con el grupo de demonios. Rías sacudió la cabeza. Issei, usa la cabeza. Si vosotros tres intentan enfrentar a Cocabiel en solitario, los destrozará. Necesitan refuerzos, y nosotros somos todo lo que tienen hasta que llegue mi hermano. Issei parpadeó. ¿Cuándo será eso? El diablo de pelo carmesí exhaló lentamente. En 1 hora aproximadamente. Sona y su par mantendrán una barrera sobre la escuela, esperemos que eso limite el daño que pueda hacer Cocabiel. Mientras tanto, nosotros tenemos que mantenerlo distraído. ¿Cómo? No tengo ni idea. Issei hizo una mueca de disgusto ante eso. Fue entonces cuando Zenobia intervino con urgencia. Issei, ¿qué pasa con Irina? ¿Va a estar bien? Issei asintió a la exorcista de pelo azul. Sí, Lord Rafael dijo que debería estar bien. Zenobia respiró aliviada. Después de esto, el grupo Carne de Cañón glorificada entró en la puerta de la escuela. Segundos después, una gigantesca barrera brillante apareció sobre la escuela. Issei, por un breve momento, giró la cabeza hacia atrás y clavó los ojos en Sona, que se esforzaba por mantener la barrera en pie. Sona se limitó a asentirle. Valper, ¿cuánto falta para que esté hecho?, gruñó Cocabiel. No más de un par de minutos, dijo alegremente el antiguo arzobispo, mirando al cadáver de los ángeles caídos con una sonrisa demente en el rostro. ¿Qué demonios está pasando?, les gritó Issei a ambos cuando entraron en el campo de deportes. Ante Valper, 4 espadas colgaban en el aire, cada una de ellas rodeada de un resplandor mientras flotaban sobre un círculo mágico. La malvada sonrisa de Valper se dirigió hacia él. Oh, no es gran cosa, Ángel. Estamos haciendo un pequeño trabajo de reparación, eso es todo. Fusionando estos Excaliburs de nuevo. Ante esas palabras, tanto Issei como Kiba se precipitaron hacia el demente, con las espadas formándose en sus manos incluso mientras corrían. Sin embargo, por desgracia para ellos, Cocabiel eligió ese momento para intervenir. Una ráfaga de energía mágica del tamaño de una casa pequeña se cruzó en su camino, y tanto ángel como demonio apenas pudieron detenerse mientras un enorme cráter salía de repente del suelo. Cuando el polvo se disipó, alcanzaron a deslumbrar una gigantesca lanza de luz plantada directamente en su centro justo cuando se disipó. La cabeza de Issei se volvió, con los ojos clavados en el horror de Cocabiel, que estaba sentado en su trono con una mirada desinteresada. «Qué aburrido», comentó sarcásticamente el ángel caído, «una pequeña lanza y pierden los nervios». «Pequeña», murmuró Issei, con su mente luchando por mantener la concentración. Issei nunca lo admitiría, pero estaba absolutamente aterrorizado por el ángel caído después de esta demostración de poder. La expresión de Kiba sugería sentimientos similares. «No importa», continuó Cocabiel, con una voz que dejaba claro su aburrimiento, «veamos si puedes entretenerme. He traído una pequeña mascota del infierno para que juegues con ella. Hazme pasar un rato divertido, ¿quieres?». Con eso, el ángel caído chasqueó los dedos. Desde el centro del cráter, lo que solo podría describirse como un ciclón de llamas estalló repentinamente desde el suelo. Entonces, desde el interior del agujero y el fuego, Issei y Kiba vieron con horror como una enorme y sombría garra surgía del suelo. Con paso firme, levantó el resto de su cuerpo, revelando una cabeza gruñona y de pelo negro. O más bien, 3 cabezas gruñendo y de color negros. Un momento después, la bestia se desprendió de la tierra y el fuego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Todo lo que quedó fue el enorme guardia del inframundo de 3 cabezas saltando hacia el grupo. «Cerberus», gritó Rías, mientras el grupo se dispersaba por el suelo o por el aire para evitar que se abalanzaran sobre él, «¿traerías una criatura así a este reino?». Cocabiel lo único que recibió como respuesta fue una profunda risa.
Mientras tanto, Issei dejó que el guante se manifestara, y pronto escuchó lo que había llegado a considerar como uno de los sonidos más maravillosos que existen. Después, Issei desplegó sus alas y levantó el vuelo, espada ligera en mano, para atacar al perro desde arriba. Sin embargo, Issei nunca llegó a acercarse, ya que se vio obligado a esquivar los chorros de llamas que brotaban de una de las cabezas. Podía sentir que el calor abrasador empezaba a chamuscar sus plumas, y sabía que si le alcanzaban las llamas, sería el fin de su mandato como Brave Saint. Es la primera cosa interesante que he visto esta noche, comentó Cocabiel mientras veía al ángel esquivar los penachos de fuego, un ángel blandiendo el famoso Boosted Gear. Aunque es una pena lo del anfitrión. Mientras esto ocurría, Rías y Akeno también habían emprendido el vuelo. Cada uno de ellos contrarrestó el fuego de las otras dos cabezas con una mezcla de su propia magia, que tomó la forma de una especie de energía negro-roja y lo que parecía ser un rayo, respectivamente. Koneko, por su parte, golpeó a la bestia con sus propias manos, creando ráfagas que no parecían hacerle nada al guardia de las puertas de inframundo. Kiba y Zenobia, mientras tanto, habían desenfundado sus espadas y estaban cortando a la bestia donde podían, pero ninguno de los dos podía hacer que las heridas se mantuvieran por mucho tiempo. Incluso Zenobia, con su Excalibur, apenas podía hacer nada al animal, o tenía problemas para sacar el supuesto poder de la espada o simplemente necesitaba un segundo de sobra para hacer lo que no tenía. Issei apenas tuvo tiempo de levantar una barrera de luz cuando otro chorro abrasador rugía hacia él. Incluso cuando se extendió a su alrededor, pudo sentir su calor abrasador, hasta el punto de que se sorprendió realmente al comprobar que sus alas no se habían incendiado. Al mirar a Zenobia, reconsideró su idea anterior. Si Zenobia solo necesitaba un poco de tiempo. Tal vez pueda comprarle ese segundo si ella me compra uno. Zenobia Kiba, Issei gritó al exorcista y al caballero. Ambos se volvieron para mirarle mientras esquivaban un golpe de las garras del perro. ¿Qué quieres, Issei? ¿No ves que estamos un poco ocupados?, gritó Kiba. Chicos, tengo una idea, contestó Issei en voz alta, necesito que ustedes dos distraigan un momento a la cabeza que me está atacando, entendido. No escatimaron más que una mirada a Issei. Pero incluso desde esta distancia, pudo ver que las cabezas de ambos asentían. Muy pronto, los dos bailaron frente a la cabeza del perro de tres cabezas, asestando ligeras puñaladas en su hocico y esquivando con pericia sus golpes. La atención de la cabeza, a su vez, se desplazó hacia las dos formas que tenía delante con los palos extrañamente afilados con los que insistían en pincharla. Con los pocos segundos que tenía libres, Issei no perdió el tiempo y formó tantas lanzas largas y finas como pudo, unas 3 docenas en total. Incluso mientras flotaban en el aire, sabía que la táctica era imprudente, estaba haciendo un gran daño a sus reservas mágicas al convocar tantas lanzas de luz a la vez. Sin embargo, no vio ninguna otra opción para sofocar al perro salvaje. Impulse, todos ustedes, aléjense, gritó Issei, haciendo que todo el grupo levantara la vista y contemplara las aproximadamente 36 lanzas de luz que colgaban sobre el perro guardián del inframundo. Un latido después, se dispersaron de nuevo, sin necesidad de más instrucciones. Incluso mientras se movían, Issei ordenó que las lanzas cayeran. Resultó que Cerberus no era tan maniobrable como sugerían sus grandes patas. Incluso cuando intentó saltar tras ellas, las líneas de luz se encontraron con su pelaje, y luego atravesaron su piel como una aguja hipodérmica a la carne humana. Hicieron poco daño, pero infligieron un enorme dolor incluso al enorme cachorro de 3 cabezas, como criatura del inframundo, la luz era un veneno puro para él. Durante unos preciosos segundos, mientras sus heridas empezaban a curarse, el perro permaneció inmovilizado. Zenobia, ahora, gritó Issei. Zenobia, siendo una exorcista eclesiástica altamente entrenada, ya estaba en movimiento incluso antes de que Issei dijera algo, con gracia, saltó por el aire. Y con el entrenamiento de una persona que ha sido instruida en el combate con espada desde la infancia, hizo caer el arma sobre el canino de 3 cabezas. El perro fue envuelto por una luz cegadora mientras una explosión conmovedora resonaba en el patio. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que quedó fue otro enorme cráter donde había estado Cerberus.
Bust Issei se permitió una sonrisa mientras miraba a Cocabiel. ¿Qué te parece eso? Se burló, sabiendo que no sonaba duro en lo más mínimo y sin importarle. Cocabiel, sin embargo, respondió devolviendo la sonrisa. Creo, se burló, que no deberías festejar todavía. No has terminado, señaló detrás de Issei. Cuando Issei y el resto se giraron, lo que vieron fue una visión muy poco grata, otro ciclón de fuego, del que surgió un nuevo Cerberus unos segundos después. Bust, ¿cuántas de estas cosas has traído? Issei le espetó a Cocabiel, que se limitó a reírse. No seas así, rió Cocabiel, solo he traído 2 para que juegues, si te hace sentir mejor Issei, ya has hecho Bust 7 veces, matar a este perro no debería ser un problema si lo haces bien. Issei parpadeó. Antes de que su cara volviera a sonreír mientras una simple estrategia se formaba en su mente. Sí. Creo que lo tengo. Issei enderezó la espalda y la postura en el aire, sostenida por unas alas ennegrecidas en las puntas. Todos ustedes, mantengan esa cosa ocupada un minuto. Sin embargo, el grupo no necesitó que se lo dijeran, ya que el segundo Cerberus había saltado hacia ellos y había asumido la estrategia de fuego y garras del anterior. Issei aprovechó la oportunidad para volar por encima de la espalda del Cerbero, cuyas cabezas estaban demasiado distraídas por sus acosadores más cercanos y en el suelo como para darse cuenta de la presencia de un ángel en lo alto. Una vez en posición, Issei formó, con cierto esfuerzo, una gran lanza que había practicado hacer con Dulio. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Draigo? Sí, compañero. Envía a este cachorro de vuelta al infierno. Con eso, Issei lanzó la lanza con todas sus fuerzas hacia el perro de 3 cabezas. Transfer. Mientras la palabra resonaba en los oídos de los que escuchaban y no, la lanza creció. Oh, sí que creció. De una longitud de unos 2 metros, la lanza creció hasta varias veces ese tamaño mientras volaba hacia la tierra, convirtiéndose en la longitud de un autobús y 1 metro de ancho en su camino. El grupo de combatientes que la distraía no tuvo más que unos preciosos latidos para verla venir y alejarse de ella todo lo posible. Incluso entonces, Koneko, Zenobia y Kiba fueron lanzados hacia atrás por la explosión de la lanza que se estrelló contra el suelo como una bomba lanzada desde un avión. Cerberus no tuvo tanta suerte, nunca supo que lo golpeó. Otro destello cegador. Y luego, otro cráter sin perro. Bueno, dijo Issei al aterrizar, eso fue mejor de lo que esperaba. Sí, contestó Rías, con una voz algo complacida pero teñida de un imperdible fastidio, aunque la próxima vez que quieras lanzar lanzas gigantes de luz, Issei, por favor, avísanos antes. El resto de sus compañeros asintió ante eso, e Issei soltó una risita avergonzada. En cualquier caso, replicó Zenobia, con una rara sonrisa en el rostro, ha sido una exhibición espectacular. Te lo agradezco, Issei. Si dejaran de darse palmadas en la espalda, interrumpió Cocabiel, claramente aburrido a pesar del caos que se había producido abajo, les lo agradecería. Todavía no han ganado nada. Sí, dijo Issei con aire chulesco, acabamos de eliminar a 2 perros del infierno. Yo diría que hemos ganado un poco. Ya está hecho. Todas las cabezas se giraron hacia la repentina voz, dándose cuenta una fracción de segundo después de que procedía del hombre enloquecido con vestimenta de sacerdote del que se habían olvidado durante toda la lucha. Ante él, ya no había 4 espadas. Solo había una. Capítulo 28, Balance Bracker, el ritual se ha completado, dijo Valper, con la voz trastornada, el ritual para fusionar las 4 espadas está hecho. Toda esta ciudad será arrasada en 20 minutos. Issei se quedó con la boca abierta de horror, algo que el arzobispo psicópata notó. Y la única manera de anular eso, dijo burlonamente, con ojos crueles, derrotar a Cocabiel. Valper echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír mientras todas las cabezas se dirigían hacia el cadáver del ángel caído sentado en el trono del aire, con esa misma sonrisa burlona en el rostro de este. Issei mantuvo esa mirada solo un momento antes de volver a mirar la espada, con la mente en pánico por las palabras de Valper. 20 minutos no tendremos tiempo de esperar a esos refuerzos, tenemos que acabar con este bastardo nosotros mismos. Pero ¿cómo? La espada que tenía Valper era de una construcción extraña,
parecía intentar mezclar los atributos de una cimitarra con una gran espada. Hasta el punto de que uno pensaría que el diseñador estaba sufriendo una crisis de identidad. Parecía terriblemente poco práctica para el combate real. Pero todos los presentes sabían que las apariencias no significan nada cuando se trata de espadas sagradas. Todos eran conscientes de lo peligrosa que era la bendita monstruosidad metálica. Rainare, llamó Cocabiel. ¿Llamaste? Fue la insensata respuesta. Aparentemente de la nada, el antiguo ángel caído apareció. Un segundo no estaba allí. Al siguiente, su mano estaba agarrada al mango de la Excalibur fundida. Para un entretenimiento de última hora, bostezó Cocabiel, demuestra el poder de la Excalibur fusionada a nuestros amigos, la cara del Cader se torció en una sonrisa, puedes empezar con el ángel, si quieres. En el instante en que Rainare escuchó esas palabras, se lanzó hacia Issei. Hora de morir, chico enamorado, gritó, con su voz despojada de cualquier resquicio de cordura. Issei apenas tuvo tiempo de levantar su espada para desviar el golpe que le llegó, pero por suerte para él, Rainare le había superado en un golpe de refilón, dándole el tiempo suficiente para saltar de nuevo al aire. ¿Crees que puedes huir de mí? Rainare soltó una risita, antes de que Issei y los demonios fueran testigos de algo que creían imposible. La propia espada comenzó a alejarse de Rainare, dividiéndose en múltiples líneas de luz pura y persiguiendo a Issei hacia el cielo nocturno. Incluso mientras las rechazaba, Issei sintió que el miedo genuino por la espada que portaba Rainare recorría su mente y sabía que, con sus debilitadas reservas, tenía poco tiempo para encontrar una forma de detener la Excalibur. Mientras esto ocurría, los demonios se sentían totalmente impotentes, cada vez que intentaban atacar a Rainare, ésta simplemente se zafaba y continuaba su implacable asalto a Issei, sin que su velocidad fuera comparable a la de la Excalibur de Rainare. Kiba, por su parte, ignoró todo este caos. En su lugar, caminó, paso a paso, hacia el hombre que era responsable de todo esto. De la pesadilla. Del proyecto. De la muerte de sus amigos. Se dirigió hacia el hombre, con una intención asesina en su mirada. Sin embargo, no sacó la espada. Sus labios respiraron y expulsaron palabras que, a pesar de su relativa calma, estaban tan llenas de furia que podrían haber ennegrecido el sol. Valper Galilei. El hombre se volvió para mirar fijamente al diablo de pelo rubio, su mirada era un puro reflejo de maldad. Soy un superviviente del proyecto Espada Sagrada. Kiba Siseo, no, más exactamente. Soy algo que has asesinado, renacido como un demonio. Y tengo una pregunta para ti. Oh, ¿por qué? Kiba gritó, ¿por qué nos asesinaste a todos? HMPH. Valper respondió, un superviviente del proyecto, me había oído que uno de los sujetos se había escapado. Qué pena, deberías haber seguido muerto. Sin embargo, gracias a todos ustedes, pude completar el proyecto. Después de que decidieras que éramos unos fracasados y nos mataras a todos, gritó Kiba. Oh, vamos, chico, dijo Valper, con la voz llena de una diversión enfermiza, había encontrado el gen y el elemento que necesitaba y pensé que podía extraerlo sin más. ¿Qué otra cosa iba a hacer con ustedes? Eras materia prima para un proyecto. Nada más. Agradece, gracias a ti, mi investigación pudo desarrollar esto. En ese momento, el arzobispo de mente sacó algo de su abrigo y lo sostuvo. Estos cristales son los que permiten a la iglesia utilizar en masa las espadas sagradas. Todo gracias a mi investigación. Aunque el propio Michael me condenó, aunque siguieron utilizando mi investigación de todas formas. Esos hipócritas. Kiba ni siquiera podía formar frases coherentes en este punto, tan grande era su rabia. Sabes, es gracioso, se rió Valper, esa, justo ahí, señaló a Rainare mientras seguía intentando matar a Issei, se llevó 3 cristales sin inmutarse incluso cuando los otros tipos que íbamos a utilizar murieron. Supongo que esa es la fuerza del odio. Tú. Kiba escupió, pedazo de mierda total. Valper resopló. Toma, chico. Puedes quedarte con esta escoria. De todos modos, a estas alturas no es más que una cáscara.
Le lanzó el cristal al demonio de pelo rubio. Kiba se inclinó ligeramente, tomando en sus manos ese supuesto elemento y la genética cristalizada de sus camaradas muertos. Al hacerlo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras miraba el cristal. Todos. Susurró, solo para sí mismo, todos. Lo siento. ¿Por qué yo pude vivir cuando ninguno de ustedes lo hizo? Algunos tenían más sueños que yo. Querían vivir más que yo. Yo. Por favor, perdónenme. Lo siento mucho. Los ojos de Kiba no se habían movido hacia arriba. No se había dado cuenta de lo que había llamado la atención de todos los demás, salvo la de Rainare y la mitad de la de Issei. No se había dado cuenta de las luces que habían empezado a bailar a su alrededor. Solo cuando oyó la voz levantó la vista, una voz que había creído que no volvería a oír. Y luego otra. Y otra. Cuando Kiba levantó la vista, vio un espectáculo imposible dentro de las luces, uno visible solo para sus propios ojos. Las luces habían adoptado la forma de personas. De sus camaradas, sus amigos, sus compañeros de prueba. Estaban a su alrededor, todos sonriendo y mirándole. Vive, le animó una chica, mientras le envolvía en un abrazo etéreo. Hemos aceptado la espada sagrada, llegó la voz de un chico. Es demasiado tarde para nosotros, dijo otra chica, pero no es demasiado tarde para ti. Aunque no haya un Dios que nos cuide. Dijo un cuarto niño, siempre seremos uno. Siempre estaremos contigo. Las lágrimas de Kiba comenzaron a secarse lentamente al escuchar las palabras de las almas de sus compañeros. Escuchó sus palabras. Sus ánimos. Sus impulsos para que viviera. Lentamente, temblando, se puso en pie, calmando su mente y sintiendo que algo extraño empezaba a fluir a través de él. Desde el exterior, los demás solo podían observar confundidos cómo Kiba se había perdido entre los puntos de luz brillantes. Los segundos pasaron mientras Kiba se mantenía de rodillas, agarrando el cristal con los puños cerrados. Entonces, de repente, las luces empezaron a desvanecerse y el Knight de Rías Gremori comenzó a ponerse en pie. Al hacerlo, el poder demoníaco comenzó a fluir de él en una oleada titánica. ¿Qué está pasando? Issei, Rías y Valper gritaron simultáneamente. Incluso Rainare se congeló ante la energía que salía del demonio de pelo rubio, pero Issei estaba demasiado hechizado por lo que estaba presenciando que hacía Kiba como para preocuparse. Compañero, dijo de repente Drake. Parece que el caballero de Gremori ha tocado el límite, llegó a su punto máximo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Issei, sin dejar de mirar a Kiba. Recuerda que los Sacred Gear responden a los sentimientos y pensamientos de un huésped. Parece que este chico posee uno, lo que explicaría cómo fabrica sus espadas. Si te olvidas del siguiente dominio, los ojos de Issei se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo? Kiba se adelantó, dando pasos hacia el arzobispo psicópata, incluso cuando la energía arrasaba todo el campo. Mis camaradas nunca quisieron que deseara venganza. Querían que fuera libre. Pero no lo soy. Sus ojos miraron a Valper. Seguían llenos de rabia, pero ya no era el miedo impotente de quien no tiene fuerza y se enfrenta a quien la tiene. En cambio, era la mirada de una persona que sabía que tenía la vida y la muerte en sus manos. Primero tengo que destruir este mal que tengo delante. Entonces nadie más tendrá que sufrir. Un gran círculo rojo apareció ante Kiba, elevándose constantemente para revelar una enorme espada. Valper dio un temeroso paso atrás, su semblante ya no era la cruel sonrisa que había sido antes. Ahora no era más que el aterrorizado acobardamiento de una oveja ante un lobo. Nadie más que tú, terminó Kiba, incluso cuando Valper lanzó un grito aterrorizado en busca de Rainare. Un momento después, ella apareció frente a Valper, aunque de mala gana. Mientras ella comenzaba a despotricar su odio hacia todos los presentes, Kiba levantó su espada al cielo. Por todos mis amigos caídos. Por Rías, mi king. Swordbert. Ante esas palabras, todos volvieron a guardar silencio mientras la espada se envolvía en dos colores contrastados de energía mágica, uno, el color de la sombra, el otro, el de las alas ilesas de Issei. Los colores chocaron, se arremolinaron,
se persiguieron, se alimentaron el uno del otro, se fundieron. Cuando se desvanecieron, la espada había cambiado. Una mitad de la hoja era de un ébano más oscuro que la propia noche, la otra, de un marfil de una pureza cegadora. Por el centro corría un rojo brillante. La espada del traidor, Kiba se jactó, una espada infundida con poderes sagrados y demoníacos, intenta detenerla, ¿cómo es eso? Rías comenzó, antes de que Issei la cortara. Ahora lo entiendo. Drake decía que Kiba había llegado a su punto máximo. Esa espada es la balance breaker de Kiba. Rías jadeó. Estás bromeando. Issei no lo estaba, ni tampoco Kiba. El rubio demonio, espada en mano, se dirigió lentamente hacia Rainare, que incluso a través de su locura, reconoció lo que debería haber sido imposible y se quedó atónito. Una espada sagrada demoníaca, vino el grito de sorpresa de Valper, eso es imposible, son dos elementos opuestos, no pueden mezclarse. Como de la nada, Zenobia comenzó a caminar junto a Kiba, hablándole a cada paso. Háblame, caballero de Rías Gremori. Seguimos luchando en el mismo bando, me gustaría pensar que lo estamos, fue su respuesta, sus ojos no se movieron ni un centímetro de Valper y Rainare. Entonces destruyamos juntos esa Excalibur, dijo Zenobia, entiendo que técnicamente estamos ante una espada sagrada, pero eso no tiene nada de sagrado. La exorcista de pelo azul detuvo su paso, cerró los ojos y estiró el brazo hacia el aire. Oh Peter, murmuró. Oh Basilio y Dionisio, y la bendita Virgen María. Les pido que por favor escuchen mis oraciones. Fue entonces cuando un nuevo símbolo se formó en el aire ante su mano. Un símbolo del cielo. Un instante después, surgió una espada, atada con cadenas. Era de un azul profundo, adornada con oro y absolutamente enorme, empequeñeciendo la fusión de Excalibur que sostenía Rainare. En nombre del santo que vive en esta espada, terminó Zenobia mientras su mano rodeaba la empuñadura. Te libero. Las cadenas que sujetaban la espada se rompieron y Zenobia tomó la espada en sus propias manos. Esta espada se llama Durandal. Los ojos de Issei se encendieron al recordar los nombres que Dulio le había taladrado en la cabeza. Luchando por un momento para recordar los atributos de la espada antes de que Akeno le pusiera al corriente sin querer. La espada dice que corta todo en este mundo. Fue entonces cuando Issei recordó lo que Dulio había dicho sobre ella. Que era increíblemente exigente con sus portadores y que había muy pocos en la iglesia a los que había obedecido. Que había que guardarlo en otra dimensión para que no destruyera todo en esta. Eso es imposible, gritó Valper por segunda vez en 3 minutos, mi investigación no fue sobre cómo usar Durandal, no debería ser capaz de blandir esa cosa en absoluto. Zenobia sonrió. No es cierto. A diferencia de Irina o Kiba, soy uno de los raros naturales. No he necesitado un cristal. Zenobia es una verdadera usuaria de la espada sagrada, pensó Issei, absolutamente atónito. Esta espada corta en pedazos todo lo que toca. Cuando me hace caso, claro. Mierda, gritó de repente Rainare, rompiendo su silencio e intentando cortar en pedazos a Zenobia con una extensión de la espada, de forma muy parecida a como había intentado hacerlo con Issei. Sin embargo, Zenobia contrarrestó fácilmente cada golpe. Lo que tienes es simplemente una espada sagrada rota. No es rival para Durandal. Con eso, cortó las extensiones con la facilidad con la que podría doblar una cuerda. Rainare intentó cargar contra su enemigo a continuación, pero por desgracia para ella, Kiba se interpuso. No se intercambiaron palabras entre los dos mientras lo hacía. Un corte contra la espada de Kiba, y la Excalibur fusionada estaba dañada. A la segunda, casi se rompió. A la tercera, se hizo añicos en sus núcleos. Por un momento, Rainare se quedó mirando la empuñadura de su espada, con la boca abierta, antes de levantarse e intentar correr. Fue detenida inmediatamente por Zenobia, que la sujetó con la espada de Durandal. Zenobia no se molestó en dignificar a Rainare con un alarde de su poder o el de la espada. Kiba, por su parte, se giró para mirar a Valper, con un rostro sombrío. Prepárate, Valper Galilei, para el olvido. Por un momento, Valper miró al suelo, sin hablar. Luego,
para confusión de todos, empezó a balbucear excitado para sí mismo. Sí, ahora lo entiendo. Si se rompe el equilibrio entre los poderes sagrados y los diabólicos, esa espada podría ser posible, lo que significa que no solo los reyes demonios sino también su frase y su vida fueron repentina y brutalmente cortadas por una enorme lanza de luz que le atravesó la espalda, esparciendo sangre por toda la hierba y dejando un enorme agujero en su torso. Un instante después, una fría risa se le escapó a su lanzador mientras flotaba hasta unos 3 metros del suelo. «Oh, Valper», arrulló Cocabiel, «realmente tenías mucho talento. Pero por desgracia para ti, se suponía que no ibas a descubrir esa parte». Kiva, por su parte, no sintió apenas ira, a pesar de que se le negara su venganza, en cierto modo. Ver cómo la sangre del hombre que había causado tanto tormento y sufrimiento se derramaba de su cadáver brutalmente mutilado era suficiente recompensa. Rías, por su parte, comenzó inmediatamente a exigir preguntas al cadáver. «Bien, Cocabiel, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Que estás tratando de hacer?» Otra risa fría se le escapó a Cocabiel antes de responder. «Antes de responder a eso, ¿por qué no terminamos lo que tenemos en el plato ahora mismo?», miró a la forma inmovilizada y aterrorizada de Rainare, y luego señaló a Issei, que seguía colgado en el aire. «Ven aquí, Ángel. No le queda ningún lugar donde esconderse. No queda ningún lugar donde huir». Rainare no podía hablar por la espada que le apretaba la garganta, pero sus ojos indicaban incredulidad ante otra traición percibida por sus supuestos camaradas. Issei dudó un momento, antes de descender lentamente al suelo, pero no ocultó sus alas ni su halo. «Debo decir», dijo Cocabiel, con voz despectiva, «cuando me enteré de lo que había hecho, hasta yo pensé que era un poco enfermizo. Puede que sea un ángel caído, pero incluso yo tengo normas», señaló a su antiguo camarada, con sorna. «Si no crees nada más de lo que te digo esta noche, Ángel, cree esto. Matarla no hará que tus alas parpadeen ni una sola vez». «¿Y por qué quieres que lo haga?», exigió Issei. «¿Por qué la aceptaste?». Cocabiel se encogió de hombros. «Ella era un medio para un fin, nada más. Ya le he sacado todo el partido posible. Así que anda. Puedes tener tu venganza, muchacho». Durante varios momentos, Issei se quedó quieto, hasta el punto de que varios pensaron que había perdido los nervios. Entonces, el Jack de corazones comenzó a caminar lentamente hacia Rainare. Solo entonces Zenobia retiró su espada, demasiado tarde para dejar que el lunático de una mano huyera. A Issei le resultó bastante extraño. Recordaba lo furioso que se había puesto cuando había luchado contra ella en el viejo patio. Cuando se había enfrentado a ella en el segundo cielo. Cuando se había enfrentado a ella en el sótano de la iglesia. Cuando le había arrebatado a Asia cerca de la fuente. Ella había parecido tan eminente y obviamente malvada en sus intenciones que la ira parecía la única respuesta lógica. Ahora, sin embargo, parecía más patética, una criatura ineficaz con delirios de ser más. Issei ya no sentía nada de la rabia que le había inundado en cualquiera de esas ocasiones anteriores. En su lugar, solo había una fría y sombría aceptación de lo que había que hacer, por el bien de todos los demás. Para sorpresa de nadie, Rainare volvió a suplicar por su vida. «Issei, por favor. No hagas esto», gimió, con la voz de Yuma que había utilizado meses atrás para engañarlo. Con la que le había traído a su perdición. El ángel, sin embargo, no tenía nada de eso mientras estaba de pie sobre ella. No se molestó en hablar mientras formaba una espada de luz en su mano. «Issei, por favor, haré lo que sea», suplicó Rainare, antes de cesar de repente, por cortesía de la espada que acababa de partirle la cabeza en dos. Sus rasgos se quedaron congelados, en estado de shock y horror absoluto. Las alas de Issei no parpadearon ni una sola vez, tal y como Cocabiel había prometido que no lo harían. Durante un momento o dos, Issei se quedó allí, como si fuera una marioneta, esperando la orden de unos hilos invisibles que le hicieran bailar. Esperó a sentir algo. Cualquier cosa. No había nada. Ninguna alegría. Ningún alivio. Ninguna felicidad. Ninguna satisfacción.
Ni siquiera la sensación de que el peso abandonaba sus hombros. En su lugar, solo había un único recuerdo. Sin embargo, no era uno de Rainare. Era de Dulio. ¿Te sientes mejor ahora? No. Visey respiró, con una voz tan tranquila que nadie podía oírle. Sin embargo, la respuesta de Dulio sonó claramente de todos modos. Nunca lo haces después de ese tipo de cosas.